Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast de PNL y Principios para tu éxito. En esta oportunidad quiero responder directamente a todas las preguntas que me están haciendo por Instagram, por LinkedIn, por YouTube, con respecto a la confianza, ¿no? Siempre hemos hablado de cómo podemos tener más confianza en nosotros mismos y tengo preparado algo especial para ustedes, ¿no? Dos formas específicas en cómo ustedes podrían ganar más confianza en ustedes mismos, ¿no? La mayoría de clientes, la mayoría de personas que me buscan, la mayoría de personas en realidad que busca desarrollo personal, desarrollo profesional, empresarial, espiritual, está de cierta forma buscando por más confianza, más seguridad, más poder personal o incluso más autoestima o como queramos llamarlo, pero muy en el fondo tienden a hacer lo mismo, ¿cierto? Más confianza, más seguridad, más poder personal. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ganar más confianza personal, Fabián? ¿Cómo podemos ganar más seguridad en nosotros mismos? Entonces, les voy a dar dos formas de cómo ustedes pueden ganar más confianza, pero esas dos formas les van a abrir la mente de que no necesariamente una puede actuar sin la otra. Vamos a decir que las dos formas o los dos caminos que tenemos para aumentar la confianza son algo en los que debes trabajar al 100% de manera complementaria, no suplementaria. Uno no sustituye al otro, ¿de acuerdo? Quiere decir que ambas formas las tienes que trabajar si quieres realmente tener esa confianza de las personas que tú admiras, ¿no? Tú ves a Michael Jordan, Kobe Bryant, Elon Musk, Tony Robbins y todas las personas a las que tú puedes admirar en el mundo, en el contexto en el que estés. Y una de las cosas que tú haces, que hace que tú admires a tales personas, es su confianza, es la forma en cómo lidian en situaciones de estrés, ¿cierto? A veces pedimos confianza simplemente para tomar acción en lo que sabemos que tenemos que hacer, para poder hacer las llamadas, para poder vender más, para poder tomar decisiones, ¿no? Quizás de irse del país o de cambiarse de trabajo, de emprender o tener un nuevo emprendimiento, o de casarte o de divorciarte, quizás. A veces las personas están por búsqueda o en búsqueda de confianza y seguridad para tomar ese tipo de decisiones. Al mismo tiempo, la confianza es lo que nos ayuda a seguir avanzando, la confianza o la certeza de que independientemente de una situación difícil emerja mientras estoy avanzando, yo pueda lidiar con eso, ¿no? Porque al mismo tiempo podemos saber de que una persona tiene confianza, digamos, como Cristiano Ronaldo o Michael Jordan o LeBron James o las personas que están en el contexto actual, deportivo, empresarial, cómo pueden lidiar directamente en los momentos donde hay mayor estrés, donde hay mayor inestabilidad, donde todo el mundo empieza a bloquearse, todo el mundo empieza a perder el control, empiezan a tener ansiedad, empiezan a gritar, a tener miedo, a paralizarse, empiezan a gritar y todo lo demás, pero sin embargo tú quieres ser esa persona que en una situación de caos, en una situación de alto estrés, estés parada, firme, ¿cierto? Con los hombros erguidos, con la mirada al frente. Entonces tú quieres ser esa persona, independientemente de la situación. ¿Por qué? Porque la verdad es de que vas a vivir esos tipos de eventos de estrés. Vas a tener esas situaciones de estrés, de descontrol, de caos. Las cosas no salen como tú quieres, por más de que lo hayas planificado de la forma más perfecta. De pronto recibes una traición, de pronto la situación económica, la situación política, algo sucede con tus clientes, algo sucede con las estrategias de tu empresa, con la competencia o simplemente con la tecnología. Algo sucede y en los momentos de caos van a suceder y siempre porque son parte del mundo en donde vivimos, ¿no? De hecho, hice un podcast hace un tiempo cuando explicaba las, vamos a decir, las reglas de la vida de Jordan Peterson, ¿no? Donde hablaba del orden y del caos y explicaba que el orden y el caos son dos caras de la misma moneda. No puedes tener orden sin tener caos, ¿no? El caos surge para tener orden, pero mucho orden también hace que las personas busquen por caos o creen caos o el mismo caos aparezca, ¿cierto? Entonces tú necesitas caos, necesitas orden y por tanto, ¿cómo lidias con las situaciones en donde existe el caos? ¿No es cierto? Porque el caos también es el significado de la transformación. Momento de cambiar algo, es momento de que aprendas algo nuevo, ¿no? Como lo decía en mi libro, en los 5 principios para el éxito, ¿no es cierto? Sucede que estás tomando acción, luego las cosas no salen como tú quieres y tienes que tener la suficiente agudeza sensorial y flexibilidad de comportamiento y de pensamiento para que hagas todos los cambios que tienes que hacer para poder seguir avanzando hacia el resultado que tú quieres, ¿cierto? Entonces, el caos, las cosas que no suceden como quisieras que te sucedan, o las cosas que surgen de manera imprevista, las malas noticias, todo lo que pueda acontecer que incluso están fuera de tu control,
¿no? Tú tienes que saber cómo lidiar con eso. Y independientemente tú puedas aprender las mejores herramientas para poder lidiar con los momentos de caos, a veces no es suficiente, ¿no? Yo he escuchado muchas personas que dicen cosas como, cuando sucede este momento difícil, yo voy a ser la persona que va a dar la solución para eso, pero a ver, pongámonos a pensar, si no haces eso con cosas pequeñas, no vas a hacer eso con cosas grandes. Si no tienes en orden tu vida ahora, no vas a tener en orden un momento de caos enorme, ¿no es cierto? De hecho, un caos enorme llega porque no hiciste las cosas de, digamos, las señales pequeñas empezaron a aparecer en el camino y no hiciste nada al respecto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos lidiar con esos momentos de crisis, de caos, que al mismo tiempo tienen que ver mucho con la seguridad que tú puedas tener? Porque al final, si eres un momento de crisis y tú eres esa persona que está tomando las decisiones, que debe tomar las decisiones, ya sea que seas dueño de empresa, líder de tu equipo, un padre de familia, etcétera, que te corresponde tomar las decisiones difíciles, a veces, si no tienes la preparación mental, emocional, y vamos a decir el comportamiento, los hábitos que soporten ese tipo de desenvolvimientos de confianza en momentos de crisis, pues déjame decirte que no lo vas a lograr. Muchas personas están diciendo, bueno, cuando tenga más confianza recién o cuando me suceda recién yo. No, la verdad es de que tenemos que formar esa confianza, esa seguridad personal, esa autoestima para tomar decisiones, marcar límites, actuar en situaciones de presión y al final, cuando tú, como lo había dicho, al final, cómo tú decides que una persona tiene más éxito o no, ¿no es cierto? Cómo tú decides seguir y tener esos modelos a seguir, como, oye, me gustaría ser como esa persona, es porque lo ves actuar con decisión, con seguridad, con confianza en los momentos de mayor presión, ¿cierto? Y eso es algo que el ser humano siempre va a admirar porque es algo que nuestra conciencia, vamos a decir, de alguna forma nos lleva a que forjemos esa seguridad en nosotros mismos. ¿Listo? Ya sea para actuar en crisis, como les he dicho, o simplemente para tomar acción en eso que tienes que conseguir. Entonces, ¿qué formas primero tenemos para forjar esta seguridad o confianza en nosotros y qué te podría a ti motivar a tomar ciertas decisiones en tu vida para que tengas un 2025 exitoso? ¿De acuerdo? Lo primero es que tienes que considerar de que todo tu modelo del mundo, toda tu forma de pensar, toda tu percepción, tu mapa, está formado por esas creencias que han sido forjadas o vamos a decir eliminadas, distorsionadas y generalizadas de eventos específicos del pasado. Quiere decir de que si tú tienes hoy las creencias o tus valores tienen mucha carga negativa o tienes muchos away from en tus valores y tienes mucho miedo asociado a tus valores o a tus mismas creencias, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Que tengas creencias del tipo, yo no sirvo para nada, yo no soy suficiente, nunca hago nada bien, no soy amado, no le importa a nadie, no soy valioso, todo me sale mal, pues entonces con ese modelo del mundo, ¿cómo piensas tener la confianza que quieres tener, cierto? Una persona que tiene ese modelo del mundo y que además de no solamente tiene ese tipo de creencias, sino que tiene conflictos de valores y que también tiene miedo, inseguridad, culpa asociados a traumas del pasado, es un poco difícil de que pueda tener confianza en sí mismo, ¿cierto? De pronto sucede un momento difícil o una crisis, o de pronto quiere tomar acción, pero dice, no, pero si todo me va a salir mal. O quiere tomar acción y se paraliza, siente miedo, le sudan las manos, o no siente energía, tiene muchos conflictos. Sí, quiere hacerlo, pero por otra parte no. Se siente como que dividido, desmotivado, tiene depresión y ansiedad. Entonces es poco probable de que esta persona tenga confianza o tenga la confianza que necesita o requiere para poder tomar acción y poder lidiar con los momentos difíciles, ¿cierto? Existe este problema en realidad en el mundo de la motivación, que en realidad es necesario, pero no lo es todo. Quiero que lo entiendan, ¿de acuerdo? De que todo consiste en gritar y saltar y decirte yo puedo y hacer declaraciones y chancarte en el pecho y mirarte al espejo, yo puedo, yo soy una persona segura y ese tipo de actividades como si eso fuera suficiente, ¿cierto? Estoy seguro que has visto en algún momento, si estás escuchando este tipo de podcasts, es porque te interesa el desarrollo personal y has escuchado este tipo de consejos. No digo que sean malos, no digo que no sean ciertos, en realidad ayudan, es a lo que tú podrías hacer, pero si tú estás basando tu estrategia de confianza solo eso, ya perdiste, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces lo has intentado y lo has dejado al día siguiente o a los 2 días? ¿Cierto? Es bonito hablar, es bonito decirlo, es bonito escucharlo. Muchos motivadores se hacen populares diciendo este tipo de frases, pero no es algo que transforme la vida de las personas, ¿cierto?
Entonces, seamos sinceros y honestos con respecto a ese tipo de afirmaciones y declaraciones, ¿de acuerdo? A una persona que no tiene autoestima en el sentido de que tiene creencias de que no sirve para nada, de que no vale para nada, de que tiene muchas creencias de que están asociadas al no soy suficiente, nunca hago bien las cosas, tenía quizás abandonos, bullying de pequeño, nunca se sintió amado de pequeño, de pequeña. Entonces, que tú le digas que se chanque el pecho y que vaya a mirarse a un espejo para decir yo puedo hacerlo, yo nací para ser suficiente, etcétera, es poco probable de que esta persona lo haga para empezar, y si lo hace no va a sentir que no hay un cambio o no va a ser consistente, porque al final va a salir una vocecita que te dice, pareces loco diciendo esas cosas. Estas cosas no sirven. Todavía no me siento totalmente seguro de tomar acción, ¿cierto? Entonces es como que esta pelea entre la mente consciente que dice, no, yo sí puedo, y la mente inconsciente, no, no puedes, tienes esta creencia, este tipo de creencias. ¿Recuerdas que tu papá te decía que no servías para nada? Y ahora vienes tú y que quieres poder, no, no vas a poder, ¿no es cierto? Y es la conversación interna que uno tiene en base a lo que uno quiere conscientemente y la programación que uno tiene instalada en la mente inconsciente, ¿no? Y que a veces esta información, esta programación en la mente inconsciente está asociada a traumas, está asociada a emociones negativas muy fuertes, ¿no? Entonces, que tú quieras simplemente hablar en positivo para colapsar esa carga emocional negativa es un poco difícil, ¿verdad? Es algo que nosotros realmente enseñamos en nuestras escuelas. Para nosotros es fácil lidiar con este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Lo primero que tienes que saber es de que tenemos que tomar este camino, ¿listo? Entonces, el primer caso es cuando las personas tienen esta percepción y nosotros somos muy buenos con PNL, con hipnosis de regresión, timeline therapy, EFT o cualquier de las técnicas que nosotros podemos enseñar para poder desconectar todas esas creencias, comportamientos limitantes, miedos, inseguridades o emociones negativas que tienes hoy, que están asociados a una falta de confianza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Automáticamente encontrar y eliminar todas las creencias, como no puedo hacerlo, es difícil para mí, no sirvo para vender, me paralizo, tengo miedo al rechazo, no me siento suficiente, y todo lo que uno escucha, ¿no? Entonces tengo miedo al éxito, tengo miedo a que las cosas sucedan de esta forma, tengo miedo a dejar esto, tengo miedo a sacrificar, no quiero sacrificar, tengo culpa, me paralizo, simplemente me autosaboteo, me siento como que dividido, etcétera, etcétera. Estoy lleno de ira, angustia, rabia, ansiedad. Si es que tú no lidias con esas emociones y esas creencias, esos patrones mentales y emocionales, todo lo que tú puedas hacer con respecto a seguridad no va a funcionar, o por lo menos no va a ser consistente. Puedes cambiar un poquito, sentirte mejor en algún momento, tener ciertos resultados, pero eso no va a ser transformador, te vas a terminar autosaboteando en el camino, ¿cierto? Te ha pasado, ¿verdad? Y te has autosaboteado en el camino y no sabes qué es lo que pasa, ¿no? Por supuesto, ¿de acuerdo? Entonces, y eso es lo que pasa a todos, porque todos tenemos que lidiar con eso, ¿no es cierto? Incluso si tú ahora, digamos, como les digo a mis alumnos en la HPNL, tú ahora vas a alcanzar estos objetivos, pero va a llegar un momento en donde alcanzas el objetivo, entras a un nuevo entrenamiento, digamos, al Master Practitioner, vas a tener que venir con nuevos objetivos y nuevos problemas, nuevas limitantes van a surgir, y vas a tener que lidiar con eso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que tenemos que hacer todo el tiempo, ¿de acuerdo? Tú no ves a una persona como Cristiano Ronaldo que te dice, no, bueno, yo meditaba antes, pero ahora no medito, como tengo tanto éxito, tengo fortaleza mental, yo no. No, sigue trabajando en su mente todos los días. Igual Tony Robbins, igual Joe Dispenza, igual Elon Musk, igual Jeff Bezos, igual todas las personas a las que tú admiras, ¿no? Todos los deportistas que has visto que hasta el último día hasta que se han retirado, practicaban la meditación, la autohipnosis para poder programar su mente hacia lo que quieren, ¿cierto? Entonces es algo que tienes que hacer toda la vida, ¿de acuerdo? Entonces, como que tener confianza personal, seguridad con toda esa programación inconsciente que ha sido creada basado a las decisiones limitantes de eventos negativos del pasado, de eventos traumáticos, entonces como que es un poco difícil, ¿no? Ahí es donde pierde poder un poco la terapia conversacional, el coaching conversacional, quizás por ahí estos coaches tradicionales que solo es pregunta y respuesta. Tú sabes, no realmente no aborda el verdadero problema que tiene la persona, ¿no es cierto? Sí o sí tenemos que ir a la causa raíz, tenemos que tener la capacidad de abordar los traumas y los eventos negativos, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos ese tipo de creencias, como vamos a explicar, eso lo he explicado en todos mis podcasts y en mis clases también, pero bueno, si quizás estás escuchando este podcast por primera vez, ¿no? Digamos, una persona tiene la creencia de que yo hago todo mal, todo me sale mal. Me siento culpable, me da rabia conmigo mismo, me siento frustrado porque todo me sale mal, quiero hacer las cosas y siento que todos se burlan de mí y me hace sentir mucha vergüenza. Digamos que tenemos una persona así, ¿no? Entonces esta persona no tiene estos pensamientos porque un día se amaneció y dijo, voy a tener pensamientos negativos. No,
¿cierto? Esta persona tuvo que haber tenido eventos negativos en el pasado, ¿no? Ha tenido que tener, quizás, por ejemplo, Fabián, me hacían bullying en el colegio, mi profesor en la universidad me dijo esto, en el colegio me decían esto, mis amiguitos se burlaban de mí, mi papá me decía esto todo el tiempo, mi papá se fue, nunca me sentí importante, mi mamá nunca estaba presente, o ese tipo de eventos, o incluso como hemos explicado en los podcasts anteriores, incluso en los podcasts donde hablo de epigenética, donde hablo de física cuántica relacionado a todo lo que estoy enseñando, sabemos de que también heredamos programación de generaciones anteriores, ¿no? Nuestros padres, los padres de nuestros padres y así sucesivamente. O la información en base a la bioquímica que sentía, de las emociones que sentía nuestra mamá cuando estábamos en su vientre, ¿cierto? Entonces estamos heredando información todo el tiempo y estamos, vamos a decir, aprendiendo estos programas cuando estamos entre los 0 y los 7 años, ¿no? Lingüísticamente hablando, porque obviamente ya estoy diciendo que incluso viene de generaciones anteriores. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de esto, ¿de acuerdo? De que no podemos trabajar la confianza simplemente como algo que, bueno, me voy a motivar el día de hoy y simplemente, que de verdad es necesario. Tenemos que tener estrategias de motivación todo el tiempo. Yo lo tengo, todo el mundo lo tiene. Bueno, todo HPNLeando lo tiene, ¿no? Pero todo el mundo debería tener este tipo de estrategias, ¿de acuerdo? Para que puedan automotivarse. Pero recuerden que cuando ya hay muchos conflictos, miedos, inseguridades, creencias, modelo del mundo que te impiden tener esa confianza, seguridad, autoestima, amor propio, como lo quieras describir, porque al final es lo mismo, ¿de acuerdo? Dependiendo del nivel de contexto, de conciencia de la persona, tienes que haber trabajado tus traumas del pasado, tu programación limitante, sí o sí, sean conflictos, miedos, creencias, etcétera, ¿de acuerdo? Esto es importante porque incluso a veces en el mercado hay personas, ¿no? Que dicen ser coaches espirituales, ¿no? La espiritualidad es que tú puedas, tú eres un ser de luz y la espiritualidad es que estés en paz contigo mismo, es el camino al amor propio. Y eso tú sabes que no funciona, ¿no es cierto? La espiritualidad, si bien es cierto, es un nivel de conciencia superior, se logra cuando realmente dominas tu mente consciente o inconsciente. ¿Qué quiere decir? Cuando realmente has abordado tus traumas del pasado. Entonces no puedes llegar a la espiritualidad sin haber abordado tus traumas del pasado. Mucha gente quiere hacer ese puente de pasarse de no abordar o no sentir esos miedos, inseguridades y sentir más espiritualidad y es como que meditan, según, se unen a grupos de yoga, están todos los días tratando de dar mensajes espirituales, pero a la hora los ves gritando, los ves explotando, son altamente explosivos, juzgan mucho, critican a los demás y eso no es espiritualidad, ¿no es cierto? Son personas que les han vendido la idea de que la espiritualidad se logra sin haber ido a su oscuridad. Pues la verdad, como decía Carl Jung, no puedes llegar a la luz sin haber pasado por la oscuridad. Y la oscuridad son los miedos, inseguridades y esas traumitas que tenemos en nuestra mente inconsciente, ¿de acuerdo? Quiero que entiendas eso. No hay un bypass a lo que te estoy diciendo, ¿de acuerdo? Tú vas a escuchar a todas las personas que tienen mucha confianza en ellos mismos y que tienen mucho éxito, congruente, ¿de acuerdo? Porque cualquier persona te podría decir eso, pero tienes que verificar la congruencia y sus resultados. Te van a decir que han hecho mucha terapia, que han ido al pasado, que han hecho muchas regresiones, que han tenido que sanar traumas y sanar los peores momentos de su vida. Todos te van a decir eso, ¿de acuerdo? Entonces es algo que tú tienes que entender. No hay un bypass para esto, ni siquiera un consejo espiritual te salvaría para esto, ¿de acuerdo? De hecho, más espiritual eres cuando logras trabajar en tus emociones negativas, en tus traumas del pasado, en tus percepciones, en tu ego, en lo que tú crees que eres basado en lo que te dijeron que tú debías ser, ¿de acuerdo? Y desapegarte de eso para que tú puedas tener una conciencia de lo que realmente eres. Todo eso es liberación. Has tenido que haber hecho timeline therapy, regresión, hipnosis, PNL, colapsar, tener momentos difíciles, dolorosos, experimentar el dolor, buscar ayuda, programarte, entender, aprender de ese evento y seguir avanzando. Entonces, no vas a encontrar a ninguna persona que no haya pasado por este proceso que tenga un éxito congruente, ¿de acuerdo? Vende bien la idea de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque he visto muchos en el mercado que están vendiendo esta idea, pero es porque las personas quieren buscar el bypass, quieren pasar, no quiero sentir miedo, dolor, no quiero explorar mis traumas del pasado, así que voy a volverme espiritual y voy a sentir paz y a mí, no. Confunden la espiritualidad con estados de paz. Tú puedes generar estados de paz en PNL y en hipnosis lo enseñamos todo el tiempo, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que estés conectado con tu propia esencia, que tengas la sabiduría, la conexión, ese estado esencial como lo enseñamos en PNL espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bastante importante para nosotros. Bien, entonces con eso ya estamos entendiendo cómo esto funciona, así que el primer factor para que tú puedas construir esa confianza que quieres tener para poder lidiar con todo lo que tengas que lidiar, tomar acción, hacer lo que tienes que hacer, primero tienes que liberarte de toda la programación limitante
y sí o sí tienes que ir a explorar los traumas del pasado. Y para eso tenemos las técnicas como Timeline Therapy, hipnosis, regresión, PNL y todas las técnicas que me han escuchado hablar en mis podcasts y todo lo que enseñamos en nuestra escuela, en la HPNL, ¿de acuerdo? Somos especialistas en eso. Por cierto, es bien fácil hacerlo, ¿de acuerdo? No tienes que experimentar una catarsis o de pronto enfrenta tus miedos y no, nada de eso. Hay muchas formas muy sutiles de liberarte de tus emociones negativas, conflictos internos y decisiones limitantes sin tener que hacer una catarsis y asociarte al trauma y ese tipo de cosas que a veces vemos quizás en el YouTube y esas cosas, ¿de acuerdo? Es una forma muy fácil, muy rápida. Justo ahora estoy saliendo de una sesión, una cliente me dijo, oye, eso fue rápido. Pensé que iba a llorar más, pensé que iba a sentir dolores. No, fue rápido. Y entonces, claro, por supuesto, ¿de acuerdo? Entonces debemos entender de que esto lo podemos resolver muy fácil con todas las técnicas que podemos enseñar en nuestros entrenamientos de PNL en la HPNL, que por cierto no solamente es para que seas el mejor coach y terapeuta que puedes ser, sino también para que lo apliques en ti mismo. Muchos empresarios y emprendedores entran con la consigna de quiero ser mejor, quiero realmente tener esa confianza y quiero liberarme de todos esos pensamientos limitantes o negativos que han sido implementados en el pasado. ¿De acuerdo? Forma número 1. Forma número 2, que en realidad complementa la fórmula 1, es la preparación. ¿De acuerdo? Porque si bien es cierto, podemos desinstalar cualquier programación limitante, trauma del pasado que te hace pensar que no tienes la confianza, la seguridad, la autoestima o amor propio, etcétera, que hace que abandono y esas cosas que a uno le sucede de pequeño, ¿de acuerdo? No es solo eso, luego tienes que tener, vamos a decir, condicionamiento conductual o tienes que hacer las cosas que quieres hacer tantas veces hasta que logres perfeccionar esa actividad o ese comportamiento. Una vez le preguntaron a Kobe Bryant, ¿cómo tú lograbas estar tan tranquilo en los momentos de mayor estrés? Cuando otras personas se ponen nerviosos, tiemblan, se vuelven torpes, toman malas decisiones, ¿cómo tú haces para poder estar tranquilo? Y le pregunta todavía a la persona, ¿y tú no te pones nervioso? Y Kobe le dice, no, ¿por qué tendría que ponerme nervioso? Si esto lo he practicado miles de veces, ¿por qué tendría que hacerlo si es algo que he practicado miles de veces? Y dice, la confianza viene de la preparación, de hacer una y otra vez esa misma actividad cientos y miles de veces. Entonces nos hace pensar, ¿cierto? No solamente es en la parte, como estábamos hablando, mental y emocional, sino que también tenemos que hacer esa actividad una y otra vez. Ahora, ¿qué quiere decir esto? De que para que nosotros podamos generar, vamos a decir, digamos, en una situación de crisis, digamos que vamos a decir, hay crisis, hay caos, pandemia, etcétera, o te sacan del trabajo, te quedas sin trabajo, no sabes cómo sostener a tu familia, etcétera. Cualquier situación de caos o crisis que uno se puede imaginar. ¿Tendrías ansiedad o nerviosismo para atarte los zapatos? No, ¿verdad? Porque es algo que lo has hecho miles de veces, ya ni siquiera tienes que pensarlo, simplemente vas y lo haces, ¿no es cierto? No interfiere el estado emocional en el que estás por la situación de crisis o la que podrías estar, porque puedes atarte los zapatos. Entonces, porque ya lo has hecho muchas veces. Sé que esto no, bueno, Fabián, no tiene nada que ver. Es exactamente lo mismo, porque cuando tú eras niño, te estresabas porque no podías dar de tus zapatos, ¿no es cierto? Luego aprendiste, tu mamá te enseñaba, lo hacía por ti, mira, le haces un rozoncito aquí, le haces un rozoncito acá, hasta que tú practicabas en ti, no querías que tu mamá te ayudara, déjame hacerlo esto a mí, y de pronto cuando lo hacías, llamabas, no, mira, ya lo logré, ¿no? Y desde ese momento lo repetías, que ahora ya ni lo piensas, ¿cierto? Es así con todo comportamiento, es así como formamos nosotros hábitos. Entonces, nosotros neurológicamente tenemos que repetir un comportamiento varias veces. No voy a tomar, no necesariamente es lo que nos dicen 21 veces o algunos lo colocan al número de días o comportamientos que tenemos que repetir. En realidad, si vamos a instalar un hábito, pensemos de que ese hábito se va a quedar con nosotros de por vida, ¿de acuerdo? Pero la repetición sí es básica para que nosotros podamos generar esas conexiones neuronales que permitan que ese comportamiento sea totalmente fluido. Porque para generar un comportamiento tiene que haber repetición. Cuando lo haces más o menos, lo estás intentando, tienes cierta resistencia, le pones mucha atención, pero en la segunda vez quizás es menos esfuerzo, en la tercera vez menos esfuerzo aún, en la cuarta vez menos aún, quinta, sexta y empieza a hacerse automático. Luego ya no piensas, puedes agregarle otro comportamiento y otra actividad y entonces puedes hacer esto constantemente, ¿cierto? Entonces,
Digamos que un comportamiento, como cualquier hábito, necesita repetición. Recuerda que la mente inconsciente te pide repetición para que logres instalar un hábito, ¿cierto? Tú puedes estar estresado en crisis y aún así puedes limpiarte los dientes a la misma hora, ¿cierto? Es un hábito. Entonces, todo comportamiento de por sí requiere de repetición. Entonces, si tú quieres comportarte como o tomar acción, hacer las llamadas perfectas para tus clientes más difíciles, o ser un excelente líder y comunicador, o tomar las decisiones correctas en momentos de caos, tienes que haberte preparado constantemente. Entonces yo recuerdo cuando inicié este camino de conferencistas, ¿no? Entonces yo dije, bien, yo salté de manejar grupos de 100 personas a manejar 1,600 personas. Para mí fue bastante brusco el cambio, ¿no? Entonces dije, bueno, para poderme prepararme, para estar listo para manejar tanta cantidad de gente, tengo que empezar a tener comportamientos, ¿no? Una de las cosas obviamente que me ayudó fue llevar este entrenamiento de trainers que ahora dictamos, porque el entrenamiento de trainers es cómo preparamos a los mejores conferencistas, porque todos los días estamos presentando e instalando comportamientos y habilidades todos los días. Un día aprendemos a instalar la fisiología, luego liberamos los miedos, luego instalamos el modelo Milton, las metáforas con tal naturalidad, luego enseñar metáforas, PNL y todo incluido, etcétera. O sea, son comportamiento tras comportamiento tras comportamientos tras comportamientos, algo que no puedes teorizar. Yo me podría parar al frente y decir, ya, miren, esto es lo que necesitan para ser excelentes trainers de PNL. No tiene sentido. Yo los hago exponer todos los días a mis alumnos 2, 3 veces con los patrones de PNL y las herramientas de calibración, rapport grupal, modelo Milton, que estén en la fisiología correcta, tono correcto, para decir en el formato correcto, etcétera. Todo eso al mismo tiempo. Entonces, pero no puedes hacerlo todo eso al mismo tiempo desde el primer día, sino que vas instalando un nuevo hábito un día a la vez. Hasta que llegue el último día, ya puedes hacer rapport grupal, hablar en lenguaje hipnótico, hipnotizar, hacer metáforas, enseñar todo al mismo tiempo, ¿cierto? Porque tu cuerpo ya está acondicionado hacia eso. Entonces, cuando yo salté para hablar en frente de 1,600, que luego se convirtieron en 2,200 personas, yo ya venía preparando una y otra vez, una y otra vez. Entonces, cada vez que me llamaban para dictar conferencias, decía, bueno, te las voy a dar gratis, te las voy a dar gratis, porque lo único que yo quería era más práctica, más práctica, más práctica, para que tenga el condicionamiento adecuado para que cuando me toquen 1,600, 2,200 y luego 3,000, etcétera, como ya he venido haciendo conferencias, esté al 100%, ¿no? Fue tanto así que yo entendía de que yo no tenía creencias con respecto a lo que podía hacer o limitantes, ¿no? O sea, no tenía creencias como que no lo voy a hacer bien y ese tipo de cosas. Yo ya venía trabajando eso, pero eso no era suficiente, sino que también necesitaba preparación, ¿de acuerdo? Preparación, ¿no? A ver las preguntas, pero Fabián, ¿cómo haces para tener esas sesiones de coaching que en menos de media hora resuelves problemas grandes y todo lo demás? Y la verdad es de que práctica, preparación, lo vengo haciendo tantas veces, tengo más de 12 años haciendo esto, de que claro que vas a ver naturalidad en cuando yo estoy desarrollando una sesión y dice, pero yo quisiera ser como tú. Empieza ahora, justo ahora estamos iniciando, por ejemplo, un nuevo grupo de coaching con PNL, ¿no? Tenemos más de 70 personas de toda Latinoamérica, ¿no? Que los estamos preparando para que puedan ser los mejores coaches con PNL posibles, ¿no? Y me dicen, bueno, pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo aplicas tú? ¿Cómo sabes qué preguntar? Y específicamente usas el metamodelo y la técnica y cómo llevas a tu cliente y generas rapport y cómo le haces ese reencuadre justo en el momento exacto que la persona. Claro, lo he venido practicando muchas veces, que si yo hago una demostración del sistema que te estoy enseñando, es porque tú puedes lograr eso también, pero debemos practicar, practicar, practicar. Es por eso que mis entrenamientos es práctica tras práctica, tras práctica, tras práctica. Entonces, si nuestra mente inconsciente aprende a través, o vamos a decir, nuestra mente inconsciente usa la repetición para instalar los hábitos en nosotros, y los hábitos nos van a dar la sensación de que tenemos confianza para hacer lo que tenemos que hacer en situaciones difíciles, pues entonces necesitamos la práctica, la preparación y la repetición. ¿De acuerdo? Sea la habilidad que tengas que instalar, ¿no? Es como, ¿cómo hago para ser un excelente vendedor? Bueno, empieza llamando ahora, ¿no? ¿Cómo hago para poder ser ese gran orador o ese gran futbolista, ese gran deportista? Empieza por practicar ahora. No, pues que ahora me siento torpe, pero claro, ¿cómo te sentirías un experto si no has avanzado, ¿no es cierto? Hay una frase que dice, todo maestro fue un aprendiz en algún momento, ¿no es cierto? Entonces tienes que entender de que la confianza personal
esa confianza para poder desenvolverte de la mejor manera, ya sea que estés vendiendo, que estés haciendo coaching, que estés haciendo terapia para abordar temas o problemas, etcétera, o que seas un director de empresa o que seas inversionista o para como mis últimos alumnos, ¿no? Que tuve ahora en Estados Unidos. Estoy teniendo cada vez más alumnos que hacen inversiones, ¿no? Y están sujetos a momentos de estrés todo el tiempo y tienen que tomar la decisión adecuada en ese momento sin entrar en ansiedad y pánico, porque si no van a tomar una mala decisión, ¿cierto? Quiere decir que la práctica está directamente, vamos a decir, otra vez. Quiere decir que la práctica es realmente necesaria para que tú puedas tomar las mejores decisiones, ¿no? Nunca vas a ver un inversionista que es un gran inversionista desde el día uno que empieza a invertir. No, tuvo que cometer cientos de errores para que luego tome la decisión correcta y haga millones de dólares, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que entender es de que el condicionamiento, la práctica también es parte esencial para que nosotros podamos tener la confianza y la seguridad que estamos buscando. Como a mí me gusta decirlo, la confianza personal es como un músculo y créame, neurológicamente lo es. ¿De acuerdo? De esto voy a hacer otro podcast en donde voy a explicar que realmente tenemos una parte en nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Que está directamente asociada al músculo o a la confianza, ¿de acuerdo? Pero vamos a hablarlo de esta forma. Si la confianza como tal es como un músculo, neurológicamente es como un músculo, entonces tiene que ser construido, ¿no es cierto? Porque voy a utilizar una metáfora asociando también lo que les dije como el primer paso para poder tener confianza, que es liberarte de toda tu programación limitante, ¿cierto? Es de que si tú, por ejemplo, vas un día al gimnasio, ¿de acuerdo? Nunca has pisado un gimnasio, pero ese día quieres ir al gimnasio porque estuviste motivado, te chancaste el pecho, dijiste yo puedo y escuchaste por ahí un audio de motivación y de pronto vas al gimnasio y quieres levantar una pesa de 100 kilos. ¿Lo podrías? No, ¿verdad? Eso no significa que no tienes confianza en ti mismo, que no naciste para eso, de que jamás vas a poder lograr tus objetivos. Simplemente significa de que por más motivado que estés, tu cuerpo no está preparado para levantar esos 100 kilos. Lo mismo sucede, por ejemplo, si tú quieres actuar en la mejor versión de ti mismo en un momento de crisis, si tu cuerpo, tu neurología, tu mente no está preparada para lidiar con esos momentos de crisis, no vas a poder, por más motivado que estés o que quisieras estar. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo eso, ¿eso significa que nunca voy a poder hacerlo? No. ¿Qué tendría que hacer para levantar esos 100 kilos? Bueno, empiezo condicionando y preparando mi cuerpo. ¿Cómo? Bueno, voy un día, levanto un kilito, me tomo mi foto en el Facebook, ¿no es cierto? Coloco no pain, no gain, mi mensajito motivacional para que todos mis amigos vean que estoy yendo al gimnasio. Pero al día siguiente, bueno, está bien, no tengo problemas con eso, pero debe ser consistente, ¿no? Al día siguiente vas levantando 2 kilos, luego otro más, eres consistente, 3 kilos, 15 kilos, 20, y eventualmente si sigues siendo disciplinado y sigues repitiendo el comportamiento, tu cuerpo se va condicionando para levantar ese tipo de peso hasta que llegas y levantas los 100 kilos. ¿Cierto? Y luego vas a llegar a un momento en donde calientas con los 100 kilos, que es el equivalente a decir que una persona, es lo que sucede con los grandes inversionistas y empresarios y los grandes coaches y terapeutas, ¿no es cierto? Que está en una situación de crisis donde todo el mundo está en caos, nadie sabe qué hacer y ellos están prosperando. Prosperando es la palabra, están tomando decisiones, están ganando el mercado, están comprando todo lo que tienen que comprar los inversionistas, los coaches empiezan a tener cada vez más clientes. Es lo que siempre les digo a mis alumnos, ¿no es cierto? Si tú llegas a este punto en una situación de caos, van a llegar a ti porque tú eres el que está preparado para eso, ¿no? Si tú eres un coach que también entraste en caos, entonces, ¿cómo vas a ayudar al otro que tiene ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, tú debes prepararte de esta forma. Entonces, no quiere decir que no puedas, quiere decir que si condicionas y haces repetidamente estos comportamientos, tu mente inconsciente se condiciona, tu músculo de la confianza se condiciona y luego vas a tener la confianza para poder actuar de esa forma en esos momentos de crisis. Bien, y como les decía, no puedes separar esto de la primera, porque si la mayoría de personas también, las personas que solo se enfocan en la conducta, ¿no? Los psicólogos conductuales, los coaches que solo ven las conductas, o la mayoría de personas solo se preocupa en, ya entiendo, Fabián, eso yo ya lo sabía, que la preparación era lo más importante, pero no lo hace, ¿cierto? Y la respuesta es de que es difícil ser disciplinado, constante
en lo que tienes que hacer si tienes una programación negativa. ¿Cierto? Entonces es como que, bueno, Fabián, todo lo que estás diciendo es cierto, ya lo había escuchado antes y de hecho yo ya lo sabía, sí, pero lo haces. ¿Cuántas cosas has dejado de procrastinar? ¿Cuántos momentos de crisis, ansiedad, miedo has tenido o estás sintiendo ahora? ¿Por qué qué te está paralizando ahora? Y es porque esto no se teoriza. La verdad es de que la única forma de entenderlo es haciéndolo, ¿de acuerdo? Lo único que yo hago es darles luces a su mente consciente para que puedan entender la importancia de esto y luego puedan tomar acción. Porque claro, ¿cómo va una persona a ser disciplinado y se va a preparado si tiene creencias de no soy suficiente, no puedo hacerlo todo, me sale mal? ¿No? Es como decir a Kobe Bryant, yo me voy a preparar, no, pero todo me va a salir mal, igual voy a jugar mal en el partido, ¿para qué lo intento? ¿No es cierto? Entonces, no, él creía que era el mejor jugador, él creía que iba a ser el mejor jugador de todos los tiempos, ¿no es cierto? Eso le preguntaron, ¿y tú crees que trabajaste para ser el mejor jugador? Por lo menos voy a intentar buscar ser el mejor jugador que puedo ser y sí creo que podría ser mejor, porque él siempre se preguntaba, cuando lo veía a Michael Jordan, ¿podré llegar a ese nivel? ¿Qué pasa si llego a ese nivel? Y tenía ese tipo de creencias, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que entender de que el uno no va sin el otro, ¿de acuerdo? Es poco difícil de que nosotros queremos intentar hábitos o estos comportamientos consistentes, disciplinados y con una mentalidad pobre, con creencias, con miedos, con inseguridades limitantes. Es poco probable. Entonces, como les dije al inicio, no puedes separar el uno sin el otro. Tienes que actuar en los dos, en los dos. Eso es lo que hacemos cuando hacemos sesiones de coaching, es lo que hacemos con nuestros clientes, es lo que nosotros hacemos con todos nuestros alumnos en la HPNL y eso es lo que tú tienes que buscar hacer. Hay personas que se enamoran de la terapia y los ves haciendo terapia y se van a todo lado haciendo terapia, pero nunca toman acción. Y ahí tienes el otro grupo también de que están constantemente queriendo hacer las cosas y nunca hacen terapia simple y empiezan a procrastinar, no tienen flexibilidad de comportamiento, están irritables y se frustran porque las cosas no salen y te dicen, lo he intentado todo, Fabián, yo tomo acción siempre y no sé qué me pasa, pero es que claro, no solamente es tomar acción, sino también es ver cómo estás procesando la información de lo que te sucede. Entonces, no puedes tener el uno sin el otro, ¿de acuerdo? Entonces, debes recordar que para aumentar esa confianza personal necesitas trabajar en estas dos dimensiones. Tu programación mental, ¿de acuerdo? La programación mental limitante la tienes que liberar, sacar de ti e instalar programación que necesites y que te soporte a lo que quieres. Pocas palabras, liberarte de miedos, inseguridades o creencias limitantes y valores conflictivos e instalar valores que estén alineados en base a lo que quieres con energía positiva y además también creencias que te soportan lo que tú quieres lograr y emociones y estados positivos como empoderamiento, motivación, paz, confianza, certeza en uno mismo. ¿De acuerdo? Y el segundo paso, toma acción y genera ese comportamiento. ¿De acuerdo? Porque entre más hagas una actividad, más confianza vas a tener para actuar en los momentos más difíciles. Y esa es la clave que ha llevado a los empresarios, atletas, coaches de éxito a los más altos niveles y el día de hoy te lo comparto en este podcast. ¿De acuerdo? Así que estoy seguro que te ha gustado esto, que has tomado nota, que te estás volviendo más consciente y asimismo, si tienes alguna pregunta, me la puedes dejar en el YouTube, en el Spotify, en mis redes sociales, puedes hacerme preguntas en mi Instagram por interno y recuerda que todo esto es algo que nosotros logramos con nuestros alumnos todo el tiempo y con las personas, no solamente para que se formen como coaches y terapeutas, que de hecho formamos a los mejores, sino también para que ustedes puedan lograr sus metas en todo lo que se propone. ¿De acuerdo? Eres empresario, estás en ventas, quieres ser el mejor en tu campo, recuerda que lo puedes lograr fácilmente con los entrenamientos de la AHPNL. ¿Listo? Así que con esto, tómalo en cuenta, haz tu plan de acción adecuado, no solamente involucra la acción, sino también la programación mental, y no solo la programación mental, sino también la toma de acción. Ambos tienen que ir para que logres esa confianza que tanto quieres, porque recuerda que la confianza la vas a ir construyendo en el tiempo y esto es algo que vas a tener que ir haciendo todo el tiempo a medida que vas creciendo y tus objetivos van creciendo también, ¿de acuerdo? Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y comparte este episodio con tus amigos para que más personas tengan más confianza y puedan lograr sus metas y objetivos. Te mando un abrazo, cuídate mucho.